Compañeros, sean bienvenidos a este video explicativo en el mismo en el cual vamos a tratar el tema acerca de la filtración glomerular y los estadios del daño renal. Este video ha sido realizado para la Cátedra de Nefrología de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, por su persona Carlos Andrés Cabrera. Para dar inicio acerca de este tema tenemos que entender qué es la filtración glomerular y tenemos que entenderla a la misma como uno de los procesos más importantes del cuerpo, el mismo que va a encargarse del paso del plasma por el riñón. Tenemos que entender que durante su proceso de paso del plasma por el riñón, este va a sufrir tres procesos importantes que van a ser la filtración, la secreción y la reabsorción. Todos estos líquidos que van a pasar por el plasma van a terminar formando la orina y estas van a ser expulsadas por el aparato urogenital. La importancia que implica la medición de la tasa de filtración glomerular radica en que es esta la medición más clara y más fiable de la función renal, siempre y cuando basándonos en el aclaramiento propio de ciertas sustancias que van a pasar por este órgano, y las mismas que nos van a servir a larga data como una medida directa para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Es el medio pronóstico más importante, según la CADIGO. Tenemos también que nos va a ayudar al diagnóstico oportuno y a la estratificación de la enfermedad renal de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Además que en ciertos pacientes con tasa de filtración glomerular disminuida va a servirnos para también ajustar la dosis de los medicamentos para estos fármacos, sobre todo aquellos medicamentos que tienen metabolismo y excreción renal. Además que nos va a ayudar a prever qué tipo de pacientes vamos a necesitar a largo plazo diálisis o a corto plazo diálisis y poder preparar a estos pacientes para la terapia de reemplazo renal. Tenemos que saber que, de acuerdo a los organismos internacionales, si tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, vamos a encontrar una enfermedad renal crónica que nos va a orientar a solicitar más exámenes para estadificar en qué etapa se encuentra este y si es que tiene o no condiciones o criterios de regresión. Como podemos ver, aquí están las imágenes acerca de un glomérulo en el cual vamos a hablar acerca de la aclaración plasmática que es necesaria para la filtración glomerular. Este aclaramiento plasmático va a ser la base para la medición de la tasa de filtración glomerular y esto nos va a ayudar, como ya les mencioné, a medir el paso de ciertas sustancias por cada ml, ya sea sustancias endógenas o exógenas, en un estadio de volumen por cada ml minuto. Tenemos ciertas sustancias exógenas como la inulina, los isótopos radiactivos. Sin embargo, estos son sesgados únicamente para procesos investigativos, ya que son muy costosos y complejos y en costo-beneficio son demasiado altos. Y de ciertas sustancias endógenas, entre las cuales está la urea, creatinina, cistatina C, entre las cuales la creatinina y la cistatina C son los más utilizados en la práctica clínica. Tenemos que saber que para encontrar el aclaramiento de una sustancia tenemos que ver aquí donde el aclaramiento de la sustancia va a ser igual a la concentración de esta sustancia en la orina, al volumen por minuto, ml por minuto que se expulsa de esta sustancia en orina, más dividido para su concentración en el plasma. Tenemos que saber que existe una gran variabilidad en cuanto al aclaramiento plasmático renal en base a ciertos parámetros fisiológicos, como el sexo, el tamaño, etc. De este modo tenemos que el aclaramiento plasmático en el hombre va a ser más o menos de 130 ml por minuto por cada metro 73 metro cuadrado de volumen, mientras que en la mujer va a ser de 120 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. Esta tasa de filtración glomerular tenemos que saber que va disminuyendo en una razón de 10 ml por minuto, metro 73 metro cuadrado por cada década luego de los 40 años y que el momento de que llegamos a la mitad, a los 80 años, esta tasa de filtración glomerular llega a ser casi de la mitad de lo que fue en la juventud. De aquí la importancia de utilizar fórmulas de estimación para cada uno de los grupos etarios. Como ya mencionamos, podemos utilizar sustancias endógenas, sustancias exógenas, siendo las endógenas las más importantes. Dentro de las más importantes tenemos la urea, que si bien puede ser utilizada, no es un marcador fiable de la funcionalidad renal, por cuanto se ha visto sesgada. La beta-2 microglobulina y la proteína Chase, que son estudios nuevos acerca de nuevas formas de medir la tasa de filtración glomerular, pero que si bien tienen un mejor pronóstico, una mejor funcionalidad, en comparación a la creatinina, siguen siendo de un precio muy alto para realizarlo en países del tercer mundo como es el nuestro. Tenemos a la cistatina C. Esta va a tener mucho menos variabilidad genética, menos variabilidad en cuanto a sexo, talla, en cuanto a tamaño, a composición o configuración del ser humano. Sin embargo, sus concentraciones, sin embargo, esta va a ser muy costosa
y a pesar de que es una muy buena opción y que tiene concentraciones muy buenas en el plasma y en la orina y que estas son muy estables, corresponde a un precio muy elevado y si bien existen nuevas fórmulas como las fórmulas de Berlín que lo están utilizando ya como uno de sus elementos componentes, para países como el nuestro sigue siendo un costo demasiado alto en cuanto al beneficio, por cuanto seguimos utilizando la creatinina. La creatinina, como sabemos, es un producto de la degradación y del metabolismo de la creatina y de la fosfocreatina. Esta va a tener una alta variabilidad y una gran interacción, ya que muchos alimentos, condiciones y otros procesos van a interferir en la concentración de este, sobre todo que es un tipo de molécula que va a tener un gran nivel, una gran secreción a nivel del túbulo proximal, pero sigue siendo la más utilizada en la práctica clínica. Como podemos ver, aquí tenemos algunos factores importantes que van a influir en la concentración sérica de la creatinina, como por ejemplo la edad, ya que la creatinina se reduce de acuerdo a la pérdida de la masa muscular, por cuanto va a ser menor en las personas adultas. El sexo femenino, ya que la mujer va a tener la menor masa corporal que el hombre, una dieta vegetariana, ya que al reducirse el consumo de carnes, que son la principal fuente de creatina y de proteínas, se va a disminuir la cantidad de esta a nivel plasmático. Como vemos, la ingesta proteica, la dieta de suplementos, personas que realizan ejercicios y que suplementan con creatina o con altas cantidades de proteína también van a tener un valor muy elevado de esta creatina. El ejercicio va a elevar también la creatinina. En pacientes malnutridos y pacientes amputados es muy importante saber que al ser prácticamente una degradación del metabolismo muscular, pacientes amputados van a tener grandes cantidades de creatinina en un inicio y posteriormente estas van a decaer, de igual forma que en un paciente malnutrido. Y tenemos ciertos medicamentos como la cimetidina, el chimetropin o los fibratos, los cuales por disminución de la reducción de secreción a nivel tubular van a disminuir la concentración de creatinina. En todo lo que hemos dicho podemos decir que la creatinina va a ser el punto más importante o el punto de partida en las fórmulas de estimación de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, como vemos, tiene tantas variabilidades genéticas en cuanto al sexo, en cuanto a la raza, en cuanto al género, que vamos a necesitar estimar estas fórmulas de acuerdo a estas, estimar esta tasa de filtración glomerular de acuerdo a diferentes fórmulas estadísticas que se han realizado mediante la investigación a lo largo del tiempo. Para esto vamos a ver primero que, como ya vimos, tiene gran variabilidad de acuerdo a la edad, tenemos que categorizar estas fórmulas de acuerdo al grupo etario que vamos a tratar. De esta forma vamos a iniciar hablando de las fórmulas de estimación de la tasa de filtración glomerular en adultos, entre las cuales existen tres que son las más importantes y las mundialmente usadas, que son la fórmula de Crocop-Gault, la fórmula del MDRD y la fórmula del CDK-EPI. Iniciamos con la fórmula de Crocop-Gault. Esta es una fórmula poco fiable en pacientes con atrofia muscular, dietas vegetarianas o ancianos, ya que se basa muy exclusivamente de la creatinina. Es muy importante saber que si estamos aplicando esta fórmula y nuestra paciente es femenina, vamos a tener que multiplicar esta por 0,85. Tasas superiores a 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados, esta fórmula tiende a sobreestimar la tasa de filtración glomerular, pudiendo darnos problemas y repercusiones clínicas al sobreestimar esta tasa. Como ya sabemos, esta fórmula fue descrita hace muchísimos años ya, hace más de 10 años esta fórmula. Entonces, actualmente la CADIGO ha estandarizado las fórmulas y los métodos de cuantificación de la creatinina en los exámenes tanto séricos como de orina. Por cuanto el método actual que es utilizado de la cuantificación de creatinina en comparación al método con el cual fue establecida esta fórmula puede dar lugar a una sobreestimación de la tasa de filtración glomerular, y ahí que tenemos que tener mucho cuidado al momento de establecer este tipo de fórmulas, especialmente en pacientes que estén fuera de los parámetros como es una persona adulta normal. Podemos ver que el clearance de creatinina en ml por minuto va a ser igual a 140 menos la edad del paciente en años por el peso de este paciente en kilogramos dividido para 72 por la creatinina sérica, recordando que hay que multiplicar por 0,85 en caso de que la paciente sea mujer. Vamos ahora a la fórmula del MDRD. Esta fórmula estadística que fue creada por un consorcio de personas en base a los resultados estadísticos y epidemiológicos a lo largo de varios años, van a ser una fórmula que, como su nombre lo dice, va a ser una fórmula acerca de la creatinina y su modificación de acuerdo a la dieta de la enfermedad renal. Generalmente existen muchas variabilidades de esta fórmula. Tenemos el MDRD4, que es la más común, y el MDRD6, que va a utilizar 6 variables.
En el caso de la fórmula más difundida y la más utilizada, vamos a tener la fórmula del MDRD, que tiene 4 variables. Esta se va a basar principalmente en las concentraciones sanguíneas de creatinina, en el sexo de la persona, en la edad y en la etnia. Esta fórmula no es recomendable en ancianos, en pacientes críticos, embarazadas o en niños, ya que, como decimos, tiene su base en la creatinina y la misma puede cambiar por diferentes procesos patológicos, como por ejemplo en los ancianos, por la desnutrición, pacientes críticos, por el consumo proteico, por el inicio del gasto energético en base a las proteínas, por los ciclos metabólicos en base a las proteínas, y en embarazadas y en niños, como ya sabemos, porque estas mujeres suele sobreestimarse la tasa de filtración glomerular en cuanto a la creatinina, precisamente por la hipervolemia que mantienen y por el exceso de filtración glomerular de creatinina. Esta fórmula generalmente tiene un problema y es que esta fórmula puede subestimar la tasa de filtración glomerular cuando estés menor a 60 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado. De ahí la importancia de que si tenemos esta, aplicar otras fórmulas que sean más afines o que estén más relacionadas directamente que estén más relacionadas directamente con cada paciente. Es muy importante saber que la fórmula tiene una compleja formación estadística, ya que, como ven, el filtrado glomerular es igual a 175 por la creatinina del paciente dividido por 88.4 elevado a la menos 1.15, por la edad del paciente elevado a la menos 0.20, por 0.742 si se trata de una paciente mujer, y esto multiplicado por 1.21 si es que el paciente es de raza negra. Son fórmulas muy difícilmente aplicables y que tenemos que aplicar solo en casos necesarios y a basarnos de diferentes tipos de apoyos matemáticos como calculadoras. También es importante mencionar que esta fórmula, en el caso de la variabilidad del MDRD6, suma a esta misma fórmula los valores obtenidos en base a la urea y a la albúmina. Tenemos la fórmula CDKEPI, una de las más utilizadas a nivel mundial y de las más utilizadas también en nuestro medio para medir la tasa de filtración glomerular. Tiene una mayor exactitud precisamente para tasas de filtración glomerular mayores a 60 ml por minuto por 1.73 metro cuadrado. De ahí la importancia de ahí la razón por la cual es más utilizada, ya que sus resultados son mucho más fiables y van a permitirnos medir más adecuadamente el estadio, sobre todo en pacientes con enfermedad renal. Como ya sabemos, no se recomienda en pacientes de la tercera edad por las implicaciones que ya hemos mencionado. Es más utilizada porque tiene una menor tasa de subestimación de la tasa de filtración glomerular que otras fórmulas y de acuerdo a los estándares de la CADIGO, sobre todo de la CADIGO de 2013, nos habla acerca de que se ha estandarizado en todos los laboratorios clínicos que la estimación de la tasa de filtración glomerular que se entrega en los exámenes de laboratorio sea cuantificada mediante esta fórmula. De igual forma, la fórmula del CDKEPI tiene una fórmula matemática muy compleja, la misma que es igual a 141 por minuto multiplicado por la creatinina sobre la constante K elevado a pi por el máximo de creatinina para la constante K elevado a la 1 y esto elevado a la potencia menos 1.20 por la edad, por 0.99 elevado para la edad del paciente, y esto se multiplica como en todas las fórmulas por una constante si es mujer y una constante si es que es de raza negra. La constante si es mujer es de 1,018 y si es de raza negra de 1,15. Ahora bien, como ya vimos, estas fórmulas son de mayor utilidad simplemente en personas, en personas que se encuentran en una edad regular. Mientras tanto que para grupos etarios especiales, como para los niños y los ancianos, tenemos otros tipos de fórmulas. En cuanto a los niños, tenemos que saber la fórmula de Schwartz, que es la más difundida, la más útil y la que más se apega a la realidad en cuanto a la filtración glomerular del niño. Esta nos va a ayudar a medir el aclaramiento de orina en 24 medir en los niños un aclaramiento de orina en 24 horas es casi imposible. Esto debido a que es un proceso muy difícil, muy dificultoso. Existe una gran variabilidad en la toma de la muestra y una falta de apoyo por parte del niño o de compromiso por parte de los padres para que se pueda tomar. De este modo se ha vuelto muy difícil valorar el aclaramiento de creatinina en estos pacientes. Para esto nos basamos esta fórmula en la estatura y el peso de los niños.
Es necesario también que el niño esté cerca de su peso ideal. Tiene muy pocas variabilidades esta fórmula, pero una de las más importantes es que el niño no esté en infrapeso o que se encuentre en un peso cercano a su edad. De igual forma, esta fórmula puede tener ciertas dificultades en pacientes que tienen bajo peso al nacer o en pacientes con retraso de crecimiento intrauterino. Es muy importante saber también que esta fórmula no puede ser aplicada en la primera semana de vida del niño, ya que los valores que nos van a reflejar a nivel sanguíneo de la creatinina del niño van a ser todavía los valores de la madre. Pues cuánto tenemos que aplicar esta fórmula que hace referencia al clearance de creatinina por ml por minuto por 1.73 metro cuadrado va a ser igual a la constante CAM, pues la constante, por esta misma constante K multiplicado por la talla en centímetros del niño, pues la creatinina sérica. En cuanto a la constante K, anteriormente tenía diferentes valores de acuerdo a la edad del niño. Sin embargo, se ha visto que para esta nueva fórmula y con los nuevos métodos de estadificación de la creatinina, mantiene una constante que es el valor de 0.413. Ahora vamos a la tasa de estimación de la filtración de la estimación de la tasa de filtración glomerular en el paciente anciano. En este punto, por su parte, vamos a tener dos fórmulas diferentes. La fórmula de Hughes, que es una de las más utilizadas, y las fórmulas de Beslin, entre ellas la más importante, la fórmula BIS1 o Beslin 1. En cuanto a la fórmula de Hughes, tenemos que saber que esta va a tener una gran variabilidad en cuanto al género, la urea y el hematocrito. Como vemos, tenemos otros tipos de marcadores para la cuantificación en cuanto al paciente que se encuentra paciente de tercera edad, ya que como sabemos la creatinina tiene altos niveles de variabilidad en estos pacientes, sobre todo por la misma malnutrición o la misma baja de la masa muscular que tienen estos pacientes fisiológicamente. De esta forma, en los ancianos fisiológicamente vamos a tener una tasa de filtración glomerular baja. Esto principalmente, como ya mencionamos, ya que esta va a ir disminuyendo pues, a una razón de 10 en cuanto pasa la cuarta década de la vida y llega a ser casi la mitad de los 80 años. De aquí lo importante de saber que la mayoría de las fórmulas tenía un nivel de subestimación o sobreestimación a partir de los 60 ml por minuto por 1.72 metro cuadrado. Por eso mismo es que se aplica esta fórmula, ya que esta va a tener gran afinidad para los valores que se encuentran debajo de este mismo. Entonces tenemos que saber que se va a basar en el cálculo de una constante L. Esta constante L, que va a ser igual a 2,5054 menos 0.26, 44 por el hematocrito, más 0.1181 por la urea y más 1.3839 si es que el paciente es un paciente varón, vamos a sacar el valor de L. Si este valor de L es superior a 0, el paciente se va a encontrar ya con una enfermedad renal crónica. En tanto que si es que el valor es negativo o menos cercano a 0, el paciente todavía tiene una función renal conservada. Tenemos otras fórmulas que se implementaron en Berlín en el año 2016, si no estoy mal. Estas fórmulas, la fórmula BIS1 y la BIS2, van a basarse principalmente en el aclaramiento de ciertas sustancias endógenas, siendo la BIS1 más afín a nuestro medio, ya que se basa en el aclaramiento de la creatinina, mientras que el BIS2 se basa en el aclaramiento de la cistatina C, muy utilizado en países de primer mundo, ya este tipo de sustancias, la cistatina C, que es producto de la degradación del sistema nervioso central. Es muy importante ya que en primer mundo se utiliza esto ya que tiene una mayor fidelidad con la tasa de filtración glomerular renal. En cuanto a la variable BIS1, que es la que vamos a describir y la que tenemos que utilizar en nuestro medio, va a medir cierto tipo de variables como la edad, el sexo y la creatinina sérica. Esta fórmula, al basarse en la creatinina todavía, como ya mencionamos que es un valor muy fluctuante en los ancianos, esta tiende a sobreestimar la tasa de filtración glomerular, casi similar a lo que sucede en las fórmulas adultas de las personas adultas. Sin embargo, no es tan alta la sobreestimación, pues cuanto si es que no tenemos en un paciente el valor del hematocrito o el valor de la urea a la mano, para aplicar la fórmula de Hughes que anteriormente les expliqué, este tipo de fórmulas nos podría ayudar a acercarnos lo más posible a la tasa de filtración glomerular real del paciente. Esta fórmula es igual a 87,86, pues la creatinina sérica elevado a la potencia menos 0,87, pues la edad elevada a menos 0,95 y pues la constante de 0,82, como ya hemos visto en las anteriores fórmulas, en caso de que sea una paciente mujer. Ahora bien, con todo lo que hemos mencionado, ¿de qué tiene cuál es la importancia de esto? La importancia de esto radica en que nos va a ayudar a estimar la tasa de filtración glomerular para de las diferentes enfermedades.
Sin embargo, tenemos que acotar también un tipo de pacientes especiales y es los pacientes trasplantados. El trasplante renal es uno de los trasplantes más realizados a nivel mundial y que es ya una realidad en nuestro país. Se realiza en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, por cuanto es muy importante medir la tasa de filtración glomerular en estos pacientes, que va a determinar de si esta o de una u otra manera la funcionalidad del nuevo riñón y el acoplamiento del cuerpo a nuestro nuevo órgano. Los cambios bruscos que puedan existir en la tasa de filtración glomerular, sobre todo en las horas previas o en los días previos y posteriores al trasplante, pueden condicionar el rechazo o la aceptación del nuevo órgano. A nivel mundial se ha difundido que la fórmula MDR es la más sensible, sobre todo cuando se utilizan las 6 variables que incluye la albúmina y la urea. Sin embargo, como ya vemos este tipo de fórmulas, todas las que hemos mencionado van a variar de acuerdo a la raza, la etnia, complexión corporal, sobre todo, quiero decir, recapiten estos dos tipos de situaciones, que es la raza y la etnia. Como sabemos, todas estas fórmulas han sido realizadas en países de primer mundo o países de anglosajones, por cuanto no se acerca a la realidad de nosotros. En cuanto a los pacientes latinos de los que formamos parte en Latinoamérica, a lo que más nos acercamos es a los estudios realizados en México. En cuanto podemos ver que los estudios realizados en México, en base a las diferentes fórmulas de tasa de filtración glomerular, se vio que la fórmula de CDKepi tiene una mejor sensibilidad, llegando a una sensibilidad de casi el 62% y una especificidad casi del 100% de la tasa de filtración glomerular de estos pacientes trasplantados, por cuanto en nuestro medio es muy importante individualizar esta fórmula y orientarnos por la fórmula CDKepi, que es la que más se acerca a nuestra realidad. Vamos a ver, como ya mencionamos, en base a todo lo que hemos visto, cuáles son los diferentes estadios de daño renal. De acuerdo a la CADIGO 2012, que es la última actualización acerca del manejo de la enfermedad renal crónica, se ha visto que un paciente que se encuentra con una tasa de filtración glomerular inferior a 60 ml por minuto por 1.72 metros cuadrados, 73 metros cuadrados, es ya un paciente que se encuentra en enfermedad renal crónica. Sin embargo, esta enfermedad renal crónica hay que dividirla en diferentes grados. La CADIGO aconseja la estadificación en base al grado, en base a filtración glomerular, G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, mientras que tenemos que también valorar en la categoría A, que es en base a la albuminuria del paciente, teniendo A1, A2, A3. Los estadios G1 es cuando la tasa de filtración glomerular está sobre los 90, G2 cuando se encuentra entre los 60 y 89. En este año se realizó una división del estadio 3 en 3A y 3B. 3A cuando está entre 45 y 59, 3B está entre 40 y 44, entre 30 y 44, perdón, y G4 si es que está en 15 y 29 y menos de 15 cuando está en falla renal. Importante saber esto, ya que cuando nos encontramos ya en un estadio 4, como hemos visto en las clases, podríamos ya presentar a un paciente que está en un inminente camino hacia una diálisis o una terapia de reemplazo renal, por cuanto si es que estamos pensando en realizar hemodiálisis, estos pacientes podría ser el estadio adecuado en el cual empezar a confeccionar una fístula arteriovenosa. Es importante mencionar también que vamos a basarnos en los grados de albuminuria, en donde una albuminuria normal va a ser cuando el paciente presente una albuminuria menor a 30 miligramos sobre gramo, moderada cuando esté entre 30 y 300 miligramos gramo, y gravemente elevada cuando esté mayor a 300 miligramos gramo. Es importante saber aquí que nos dan un estadio en base a colores, en el cual un estadio verde es cuando no hay enfermedad renal, un estadio amarillo cuando existe una enfermedad renal que es posiblemente tratable, y cuando tenemos un color anaranjado o rojo debemos condicionar ya un tratamiento por base del especialista. Es importante saber que un paciente en un estadio preciso G4 o cualquier estadio con albuminuria mayor a 300 miligramos gramo va a requerir tratamiento de especialista. Es importante que el médico general, que no está facultado para tratar una enfermedad renal crónica grave, sepa cuándo derivar adecuadamente al paciente, ya que una atención del paciente adecuada en uno de los estadios iniciales, es decir, un estadio 3A o un estadio 2 o un estadio 1, puede todavía superar y puede cambiar el pronóstico de ese paciente de una enfermedad renal crónica a volverlo a un estadio mucho menor, como un estadio G1. Pero si es que el paciente se demora en recibir un tratamiento especializado, este va a avanzar inminentemente a una falla renal.
Como podemos ver aquí, de acuerdo a la CADIGO, nos da los criterios de monitorización y derivación, y como podemos ver, todo paciente que tenga una albuminuria elevada, en cualquiera de los estadios de la enfermedad, va a necesitar una derivación. En tanto que, si es que tenemos pacientes con una albuminuria moderadamente elevada, debemos monitorizar adecuadamente y ya preparar una derivación, mientras que podemos todavía tratar si es que el paciente se encuentra con una albuminuria normal y un grado hasta G3A. Eso ha sido todo, compañeros y doctor. Es muy importante, como recomendación final que les puedo dar, es que nos encontramos a las puertas de un mundo digitalizado y globalizado. Como pudimos ver, las fórmulas de aplicación para la tasa de filtración glomerular son extremadamente difíciles y complejas. Muchas de ellas requieren de cálculos matemáticos muy extensos, y a la puerta de un mundo globalizado y de la tecnología y la facilidad de tener a la mano un dispositivo electrónico, es muy importante saber que podemos encontrar calculadoras online o calculadoras en base a aplicaciones en las que nos van a permitir sacar de una forma más rápida la tasa de filtración glomerular y mediante cualquiera de las fórmulas antes mencionadas, y podemos acelerar el tratamiento de este tipo de pacientes, es decir, dar el tratamiento oportuno y lo más rápido posible. Muchas gracias.